Hoy tenemos un tema muy importante, una verdad que queremos afirmar en cada uno de nuestros corazones. Mire, yo quiero que diga conmigo, Dios es bueno. Dígalo otra vez, Dios es bueno. Dios es bueno en todo momento. Recuerdo que cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, la primera expresión, y no son muchas las que conozco, pero la primera expresión en inglés que aprendí fue precisamente esa: Dios es bueno en todo tiempo. God is good all the time. ¿Ok? Y de ahí ya es todo lo que aprendí. Pero esa fue una de las primeras. De hecho, me regalaron una gorra negra, que dice esa frase: Dios es bueno en todo tiempo, pero lo dice en inglés. Pero decir Dios es bueno no siempre suena igual, no siempre se escucha igual, no siempre sale igual. Amén. No siempre decimos Dios es bueno, ¿verdad? Si somos sinceros, si somos honestos, a veces ese Dios es bueno no siempre sale igual de nuestros corazones. Hoy vamos a hablar acerca de la bondad de Dios en tiempos difíciles. Y tenemos que reconocer que cuando todo está en orden, cuando la salud está firme, cuando el trabajo fluye, cuando las oraciones reciben una respuesta rápida, en esos días cualquiera celebra la bondad del Señor. Es fácil celebrar la bondad del Señor cuando aparentemente todo es favorable, pero no me dejará mentir que hay momentos en la vida donde no nos resulta tan fácil decir Dios es bueno. Esos días cuando sonreír cuesta. Amén. Esos días cuando el silencio pesa, cuando la fe se siente pequeña, cuando el cansancio del alma se nota. Amén. Cuando realmente mostramos que estamos agotados, que estamos cansados, que emocionalmente estamos desgastados. Y en esos momentos, cuando uno está pasando esos tiempos complicados, esos tiempos de dificultad, a veces hasta llegamos a preguntar: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en todo esto que yo estoy atravesando? Bueno, el profeta Nahum nos dice lo siguiente. En Nahum capítulo 1 versículo 7 leemos, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. La bondad del Señor no solamente se expresa en los tiempos buenos, en los tiempos adversos, en los tiempos agradables, en los momentos favorables, sino que también la bondad del Señor, aleluya, la podemos experimentar y podemos, aleluya, gozar la bondad del Señor aún en los tiempos difíciles, aún en esos momentos complicados. De ahí que el profeta Nahum nos recuerda que Dios es bueno y es nuestro refugio seguro. Dios es un refugio seguro en los momentos más difíciles y más adversos de nuestra vida, porque la bondad de Dios no es un adorno espiritual, no es un detalle secundario del carácter de Dios. Cuando hablamos de la bondad del Señor, estamos hablando de su esencia, estamos hablando de quién es Él. Y en los momentos más complicados de la vida es cuando más nosotros debemos de recordar quién es nuestro Dios. ¿Y quién es nuestro Dios? Un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Dios es bueno, eso no cambia. Lo que realmente cambia es nuestra forma de ver las cosas, es nuestra forma de enfrentar las circunstancias que se presentan en nuestra vida. De ahí que queremos responder a una pregunta: ¿cómo es posible identificar la bondad de Dios en tiempos difíciles? Para responder esta pregunta, aleluya, yo quiero llevarlo a caminar conmigo a la palabra del Señor y descubrir que hay algunas verdades importantes, verdades fundamentales, aleluya, que nos van a ayudar a nosotros a entender, aleluya, que Dios es bueno en todo tiempo. 4 verdades que quiero compartir con usted y que quiero que anote, por favor, ahí en su hoja de notas. En primer lugar, la primera verdad: la bondad de Dios es constante aunque nuestras circunstancias cambien.
La bondad del Señor, aleluya, es constante, no cambia, permanece, a pesar de que las circunstancias en derredor nuestro tienden a cambiar constantemente, porque la vida cambia alrededor nuestro, nuestras temporadas, nuestras épocas en nuestras vidas van constantemente cambiando, van generando cambios alrededor nuestro. Pero cuando hablamos de la bondad del Señor, cuando hablamos de que Dios es bueno, tenemos que entender que esa verdad no cambia. Si el día amanece soleado o el día, aleluya, amanece gris o con una tormenta cayendo sobre nuestro día, no importa, a pesar de que las circunstancias cambian, Dios sigue siendo bueno. Y la Biblia así lo atestigua en el Salmo capítulo 100, versículo 5. El salmista nos dice las siguientes palabras: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Cuando el salmista se refiere a la bondad de Dios, habla, aleluya, de que Dios permanece siendo bueno para siempre, a pesar de los cambios. La bondad del Señor permanece siendo fiel, aleluya, para siempre. Esto sin importar lo que se mueva en derredor nuestro. Hay cosas que se mueven de una hora a otra, de un minuto a otro. La vida cambia. En un momento las cosas comienzan a moverse de un lado hacia el otro. En el mundo, en nuestro alrededor se pueden mover muchas cosas, pero algo, dice el salmista, que permanece firme, algo que no se mueve. Ese algo es la bondad del Señor. Porque la bondad de Dios no depende de cómo amaneció tu día, ni de qué está pasando en tu casa, tu economía, tu salud, tus relaciones. Dios es bueno no por cómo te va. Dios es bueno porque así es Él. Porque tiene que ver, aleluya, con quién es Él. Nosotros a veces nosotros relacionamos o conectamos la bondad de Dios con nuestras emociones del momento. Nosotros somos aquellos que conectamos, aleluya, la bondad del Señor con el cómo nos sentimos. Y entonces nos sentimos agradables, nos sentimos en el mejor momento y decimos: es que Dios es bueno. Pero la verdad es que Dios no está conectado, su bondad no está conectada con nuestras emociones. Aún en el día más oscuro y más adverso, aún en el día cuando las malas noticias llegan, aún cuando el cuerpo se cansa, aún cuando la puerta se ha cerrado, ahí, amados hermanos, podemos experimentar la bondad del Señor. Por eso dice el profeta Nahum, aleluya, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque es el refugio seguro que tú y yo necesitamos en los momentos de mayor dificultad. Mire, la bondad de Dios no fluctúa como nuestras emociones, no se ajusta a cómo nos fue hoy en el trabajo, no cambia porque algo nos dolió, no se debilita porque atravesamos una pérdida, no disminuye porque no entendamos lo que está pasando. Incluso en los momentos difíciles, la bondad de Dios se mantiene firme como una roca bajo nuestros pies. Podemos caminar con la seguridad de que la bondad de Dios, a pesar de las adversidades, está con nosotros. Y quiero mencionarle 3 razones por las cuales usted y yo podemos, aleluya, tener esa seguridad de la bondad de Dios en los momentos más difíciles. Su carácter no cambia. Simplemente, amados hermanos, cuando uno sabe quién es Dios, y aunque el mundo alrededor cambie, Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice: yo soy el Señor, no cambio. Yo soy el Señor. Hablando Dios a través del profeta Malaquías, Dios le dice al pueblo: yo soy el Señor y no cambio. A diferencia de nosotros, que de pronto a veces amanecemos de malas. Ayer andábamos muy contentos, felices, alegres, abrazando a todo mundo, pero el día siguiente decimos: ni te aparezcas. ¿Verdad? No. Hoy no salgo, hoy
hoy no quiero ver a nadie, hoy no tengo ganas de decir nada, hoy no, ni te aparezcas. Porque así somos nosotros los seres humanos. Nuestras emociones cambian, pero ¿sabe una cosa? Dios no, aleluya, cambia. Él permanece siendo fiel. Él no amanece de malas, no se cansa, no se contradice, no se modifica. El carácter de Dios es la garantía de todas y cada una de sus acciones. Den un aplauso fuerte al Señor. Eso significa, amada iglesia, amado hermano que me escuchas, que si Dios estuvo contigo ayer, seguirá estando contigo hoy y seguirá estando contigo mañana, porque Él no cambia. Él permanece fiel, y su bondad no sale de nuestras circunstancias, su bondad sale de su carácter. Yo soy el Señor, dice nuestro amado Dios, dice no cambio. La Biblia también nos dice en Hebreos capítulo 13 versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tenemos que entender que la bondad de Dios está anclada en su naturaleza y no, aleluya, en las circunstancias que están en derredor nuestro. Por eso podemos, aun a pesar de las dificultades, decir Dios es bueno. Aún a pesar de las adversidades, podemos declarar con toda seguridad que la bondad de Dios es constante, porque Él no cambia, Él es inmutable. Pero también hay una segunda razón para entender la constancia de la bondad de Dios a pesar de las dificultades, y son sus promesas que no fallan. Las promesas del Señor no fallan, porque Dios todo lo que promete, Él lo cumple, quizás no en el tiempo que nosotros pensamos o no como nosotros a veces lo imaginamos, pero Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple con cada una de sus promesas. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, salió, aleluya, entendiendo que Dios les había dado una promesa. Y hubo momentos en el desierto, aleluya, que las circunstancias parecían, aleluya, no tan claras, y avanzar no parecía tan fácil. Sin embargo, Josué en el capítulo 21 versículo 45, cuando están, aleluya, por entrar a la tierra prometida, la Biblia dice en Josué capítulo 21, cuando ellos ya habían entrado a la tierra prometida, dice el versículo 45, la traducción lenguaje actual de Josué capítulo 21 dice: Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas, no dejó de cumplir ninguna de ellas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios no deja de cumplir ninguna de aquellas promesas que Él nos comparte, que Él, aleluya, nos da. Las promesas del Señor se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que promete y cumple lo que promete. Amén. Usted recibe una promesa, pero usted sabe que esa promesa depende de quién la haga. Amén. ¿Verdad? Por eso muchos políticos a veces dan promesas, pero oiga, de lo que dicen a cumplirlo, oiga, qué sorpresa nos llevamos. Pero Dios no es político. Dios no es político. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que promete, dice Josué, lo ha cumplido. Dios es un Dios de promesas, pero también es un cumplidor de promesas. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. A veces la angustia nos hace pensar que las promesas de Dios quedaron suspendidas, o que de pronto caducaron, o que de pronto, aleluya, no se van a cumplir. Pero la verdad, amados hermanos, es que sus promesas son tan constantes como que cuando amanece
amanece el día, usted sabe que el sol no se va a quedar en ese lugar, sino que va a ir caminando, va a ir avanzando hasta que el día es completamente perfecto. Así son las promesas del Señor, son constantes, avanzan hacia adelante. Cuando nosotros, aleluya, confiamos en sus promesas, las promesas no se quedan donde nos las dieron, las promesas avanzan, porque Dios es un Dios que cumple cada una de sus promesas. Por eso la bondad de Dios, aleluya, es constante, porque las promesas del Señor, aleluya, nunca fallan, pero también porque, aleluya, la bondad de Dios sale de su carácter. Pero hay una tercera razón, y es su misericordia que no se agota. Es la misericordia del Señor que nunca se agota. Nuestras fuerzas se acaban. Amén. A menudo nos agotamos emocional, espiritualmente, anímicamente. Nos agotamos, nuestros recursos materiales también a veces se acaban. Pero quiero decirte algo, aleluya, cuando tus recursos se acaban, los recursos de Dios comienzan. Cuando tú te sientes débil, el Señor comienza a mostrar la fortaleza que tú necesitas en los momentos más apremiantes de tu vida. Por eso el apóstol Pablo decía: diga el débil, fuerte soy. Y entonces decía: me voy a gloriar, aleluya, en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo reconozco que soy débil, es cuando el poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad. En medio de mi debilidad, es ahí donde Dios manifiesta su poder, porque cuando se acaban mis recursos, los recursos del Señor comienzan a manifestarse, de tal forma que cuando tu paciencia se agota, su misericordia sigue fluyendo. Cuando crees que ya fallaste demasiado, Él vuelve a extender su mano para levantarte, aleluya, y guiarte a fin de que tú puedas seguir adelante. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, en el versículo 22 al 23, hablando el profeta Jeremías, dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es que, amado hermano, la bondad de Dios es constante, no solamente por su naturaleza o su carácter, no solamente porque Dios cumple lo que promete, sino que también la bondad de Dios es constante porque su misericordia, la misericordia de Dios se renueva cada mañana. La misericordia del Señor no es otra cosa que una expresión de la bondad de Dios. Y si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Es porque Él nos ha manifestado su bondad. Quizás una de las historias bíblicas que más ilustran la bondad de Dios en los momentos de dificultad es precisamente la vida de José. La vida de José, al que a veces conocemos como José el soñador. La vida de José es una fotografía perfecta que nos ilustra lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Por qué? Porque José pasó de ser un hijo amado a ser un esclavo. Pasó de ser un esclavo a un siervo. Pasó de ser un siervo a un prisionero injustamente. Pero ¿sabe qué? Aunque las etapas de la vida de José fueron distintas, aunque hubo un momento en que José estaba en casa, después estuvo en el pozo, después iba de camino hacia Egipto como un esclavo para ser vendido, después Potifar lo compra y lo lleva a su casa para que trabaje para él, y de pronto injustamente fue echado a la cárcel para estar ahí por algunos años. ¿Sabe qué? Las circunstancias cambian, las situaciones pueden ser distintas, pero lo que no cambia y nos ilustra la vida de José es que en cada etapa de la vida Dios estaba con José. Dios no lo abandonó, Dios estuvo con él, y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 39 verso 21 que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios, porque a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno. Una cárcel
José, aleluya, experimentó cárcel. José experimentó traición. Y quizás todo esto le hacía pensar a José que Dios estaba retrasando el cumplimiento de su sueño. Pero quiero decirte algo, iglesia: la cárcel no anuló la bondad de Dios. La traición no anuló la bondad de Dios. Incluso el aparente retraso de cada uno de esos sueños tampoco anularon la bondad del Señor. Porque en medio de la adversidad, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue mostrando su bondad. Es constante. La bondad de Dios es constante. Pero hay una segunda verdad, y esa verdad es que la bondad de Dios se revela con mayor claridad en el día malo. La bondad del Señor se revela, se hace más visible, amén, en el día difícil. Por eso Nahum dice, aleluya, Dios es bueno. Es un refugio seguro en los momentos de dificultad. Porque la bondad de Dios se hace visible, se hace más visible, brilla más en medio de la oscuridad. Todos en algún momento atravesamos momentos confusos, momentos de incertidumbre, momentos oscuros, momentos de oscuridad. ¿Se acuerda cuando el salmista decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte? Él se estaba refiriendo precisamente a esos momentos en los que parece que caminamos entre tinieblas, entre sombras, y que todo amenaza y que todo parece contrario. Y en esos momentos qué difícil es, aleluya, avanzar, porque no se tiene la claridad de vida. Pero aún en medio de la oscuridad, aleluya, el hecho de que estemos pasando por un momento oscuro, esto no es ausencia de la bondad del Señor. Porque, aleluya, Dios hace brillar su bondad, aleluya, mucho más en la oscuridad, en los momentos oscuros, en los momentos de adversidad. De ahí que Nahum dice que es refugio. La bondad de Dios es refugio seguro, aleluya, para esos momentos de dificultad, para esos momentos de adversidad. Yo platicaba esta mañana que cuando éramos niños nos gustaba jugar con las linternas de mano. Y a veces, hermanos, bueno, imagínense 4 hermanos varones, nos gustaba, bueno, muchos juegos, ¿verdad? Pero uno de esos juegos en aquel tiempo, estaba lo que eran las Guerras de las Galaxias, la película, ¿verdad? Y oiga, una linterna la prendías y te imaginabas que era la espada, no esa que brilla, ¿no? Y nosotros simulábamos como que peleábamos entre nosotros con las linternas, pero realmente lo que estábamos haciendo era acabándonos las pilas. Y durante el día estábamos así con las linternas, y papá tenía varias linternas y entonces jugábamos con ellas. El problema era cuando había un apagón o llegaba una tormenta, y entonces papá decía, ¿dónde está la linterna? Y cuando buscaba la linterna y la tenía en mano, ya no prendía. ¿Por qué? Porque ya nos habíamos agotado las pilas de aquella linterna. Amén. Pero la verdad, amado hermano, es que la luz durante el día no hace gran diferencia cuando hablamos de un foco, cuando hablamos de una lámpara. Prender una lámpara durante el día no hace mucha diferencia, no afecta, aleluya. La lámpara casi no se, la luz que emite la lámpara casi no se nota. Pero cuando la noche cae, cuando la oscuridad llega, cuando, aleluya, hay momentos oscuros, en ese momento cualquier rayo de luz se vuelve evidente. Cualquier rayo de luz, aleluya, se vuelve evidente y nos ayuda. ¿Cuántos no han, al no tener una lámpara, lo primero que agarran es su teléfono, ¿verdad? Y con la pantalla del teléfono están tratando de iluminar su caminar. ¿Por qué? Porque la luz en la oscuridad, amados hermanos, se hace más evidente. La luz en la oscuridad se vuelve un factor determinante. Bueno, quiero decirte en esta mañana que así como la luz de la lámpara no es que fuera menos durante el día, ahí estaba, aleluya, la luz estaba ahí, pero simplemente no se podía apreciar de la misma manera. Cuando haces que esa luz se encienda durante la noche,
quiero decirte que así es la bondad del Señor. En los días buenos la damos por sentado, la damos por hecho y decimos Dios es bueno, pero en los días malos, en los días oscuros, en los días complicados, la luz de la bondad de Dios sobre nuestras vidas es necesaria, aleluya, desesperadamente, y se vuelve más visible y brilla más en medio de la oscuridad. Por eso dicen aún, es un refugio, no en los momentos buenos, no en los momentos agradables o favorables. Dice, es un refugio seguro en los días difíciles, en los días de mayor dificultad. Mire cómo lo dice el salmista en el Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, y Él rescata a los de espíritu destrozado. Aleluya, en nuestra angustia, aleluya, la bondad de Dios no se retira. En nuestra angustia, la bondad de Dios no se aleja. En nuestra angustia, la bondad de Dios no nos abandona. En nuestra angustia, Él no se aleja, Él permanece cerca. Aleluya, den un aplauso fuerte al Señor. Él está cerca, Dios está cerca. En tus momentos de mayor dificultad, Dios está ahí. Muchos podrán abandonarte, muchos estarán ausentes, pero Dios seguirá estando ahí. Como dice el salmista, está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Y si tu corazón ha venido a este lugar quebrantado, y si en tu corazón, aleluya, en esta mañana ha sido, aleluya, golpeado por las circunstancias y parece caminar, aleluya, por momentos oscuros, quiero decirte que la presencia de Dios está aquí para acompañarte, porque Él no se aleja, Él siempre está cerca, siempre está cerca. Y la presencia de Dios en el dolor es una de las expresiones más profundas de su bondad. Es una de las expresiones más profundas de la bondad del Señor. Lo vio José, aleluya, que en medio de las circunstancias cambiantes de su vida, Dios estaba presente. Lo vio Daniel, que cuando estuvo, aleluya, en aquel foso de leones, y cuando el rey llegó desesperadamente para preguntarle: Daniel, ¿cómo te encuentras? ¿Estás bien? Aleluya, la respuesta de Daniel no fue otra, aleluya, que aquella de aquellos que saben que la bondad del Señor es un refugio eterno en los momentos más difíciles. Por eso dijo Daniel: no te preocupes, rey, no te angusties, que mi Dios envió a su ángel y estuvo conmigo y cerró la boca de los leones. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Dios es bondadoso, y la bondad de Dios brilla en la oscuridad y se revela como un refugio seguro. La bondad del Señor brilla en medio del dolor y se muestra como consuelo. La bondad del Señor aparece en los momentos de incertidumbre como una guía y dirección para nuestras vidas. Su bondad también se manifiesta en medio de la angustia y se vuelve nuestra fortaleza. Pero también en medio de la prueba, la bondad de Dios se transforma en esperanza. Así que la oscuridad no cancela la bondad de Dios. Tu momento más difícil no cancela el brillo de la bondad del Señor sobre tu vida. Por eso podemos decir que Dios es bueno aún en los tiempos difíciles. Aún en los tiempos de adversidad, Dios sigue siendo bueno. El Salmo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En las tribulaciones, Dios sigue siendo bueno. Número 3, la tercera verdad: trabaja a nuestro favor aun cuando no lo entendemos. La bondad del Señor trabaja a nuestro favor aun cuando hay procesos en nuestras vidas que no entendemos, aun cuando hay oraciones que parecieran no avanzar, aun cuando hay situaciones en nuestras vidas que parecen estancadas, que parecen que se estancaron y no hay forma de seguir adelante, cuando el silencio pesa
Y uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me habla? ¿Por qué no lo escucho? En esos momentos cuando el silencio de Dios aparece en nuestras vidas, quiero decirte, quiero recordarte que el silencio de Dios no es abandono. Que el silencio de Dios no es abandono. Muchas veces Dios guarda silencio, aleluya, mientras está preparando todo para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas continuar. Entonces la bondad de Dios trabaja a nuestro favor aun cuando nosotros no lo entendemos. Mire cómo lo explica el apóstol Pablo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, versículo número 28. La Biblia nos dice, la Nueva Traducción Viviente dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas, note esto, todas las cosas, ese todas las cosas tiene que ver con circunstancias, tiene que ver con momentos, tiene que ver con situaciones, amén, en nuestras vidas, pero también conexiones. Dios está haciendo que nuestras conexiones, nuestras relaciones, Dios está haciendo que nuestras experiencias, lo que vivimos, amén. De pronto usted dice, qué día tan malo, cómo me fue tan mal el día de hoy. Pero cuando usted ama al Señor, cuando usted está caminando de acuerdo al propósito de Dios, aún los días malos, Dios los utiliza para nuestro bien. Dios los utiliza para nuestro bien. Me gusta lo que dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice que cooperen. Oiga, Dios hace que todas las cosas se pongan de acuerdo. Imagínese usted, que todas las cosas se pongan de acuerdo por un fin, por un plan, por un propósito divino. Dios hace que todas las cosas en derredor nuestro trabajen. Por eso cuando hablamos de cómo actúa Dios, Dios no actúa por casualidades. Dios no actúa ni siquiera por accidentes. Usted se encontró una persona que tenía años de no ver y usted dice, mira, nos encontramos por accidente. No. Cuando es Dios el que trabaja en tu vida, Dios no trabaja por accidentes. Cuando hay un plan de Dios gestándose, cuando hay un propósito de Dios que está avanzando, Dios no trabaja por casualidades, Dios no trabaja por accidente, Dios está trabajando de acuerdo a un plan. Aunque nosotros muchas veces no lo entendamos, pero Dios en su plan, aleluya, Dios acomoda lo que todavía nosotros no vemos. Lo que todavía nosotros no alcanzamos a entender, Dios lo acomoda para nuestro bien. Dios lo hace para nuestro bien. A mi familia le gusta mucho armar rompecabezas. Y digo les gusta mucho porque yo, sobre todo cuando estaban chiquitos, ahí estaba, ¿no? Con ellos. Pero ahora que son grandes, mi esposa, a ella le gusta mucho también los rompecabezas. Desde chiquitos mi esposa compraba rompecabezas, los ponía en la mesa y ahí quedaban. Y podían pasar días, amén, como hace, que fue una semana que hicieron un rompecabezas entre todos y yo solamente llegué para simular que estaba armando, pero yo agarré las como si nada, y volteó a él y dijo, ay, apa, ya avanzaste. Y dijo, hey, no son así. No, pues yo nada más estaba haciendo trampa, ¿verdad? Pero la verdad es que no me gusta mucho porque, sobre todo cuando me empieza a romper la cabeza. ¿Sí? Y a veces la vida así es. De pronto nosotros vemos, aleluya, que la vida parece un rompecabezas y no logramos, aleluya, asimilar las circunstancias y pensamos, aleluya, de qué forma podemos reorganizar la vida y cómo podemos acomodar. Mire, cuando usted camina de acuerdo a la bondad del Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a sus promesas, cuando usted, aleluya, se orienta su corazón para cumplir la voluntad del Señor, aleluya, aunque tu vida parezca un rompecabezas y no veas salida y no veas oportunidad y no veas de qué forma arreglarlo todo, quiero decirte que alguien ya vio, aleluya, el retrato completo. Alguien ya vio la fotografía completo. Alguien ya sabe, aleluya, ya tiene claro qué es lo que tú necesitas. ¿Estamos de acuerdo?
Yo les he platicado la historia de aquel niño que fue llevado a la casa de su abuelita. A él le gustaba mucho ir a casa de su abuela porque le gustaba correr en el campo donde vivía su abuela. Había un patio enorme y le gustaba salir a correr. Pero entonces ese día, cuando lo llevan a la casa de la abuela, se vino una tormenta y en todo el día el niño no pudo salir a jugar afuera. Y estaba muy aburrido porque no tenía sus juguetes, porque no tenía forma de distraerse en la casa de la abuela. Y por más que quiso la abuela entretenerlo, hacerlo que pasara un buen tiempo, llegó un momento en que el niño se desesperó. Y entonces la abuela se sentó para un momento de tranquilidad, tomó, aleluya, una manta con un aro y empezó a continuar un dibujo que estaba haciendo ella con su aguja. Estaba hilando una imagen y entonces el niño estaba sentado abajo de ella, donde ella le dijo que se quedara. Aquí quédate mientras yo hago esto, por favor. Y el niño estaba ahí, le decía cada vez a su abuelita, abuelita, ya estoy cansado, abuelita esto, abuelita lo otro. Y entonces, ¿qué haces tanto con eso? ¿Qué estás haciendo? Le dijo el niño a la abuelita. ¿Por qué haces eso? Y la abuelita dijo, es que estoy haciendo un dibujo muy bonito y entonces que te quiero regalar. Y entonces, oiga, cuando el niño voltea a ver el dibujo que le iba a ve puros hilos por abajo y ve hilos y cortes y esto y lo otro. Dice, eso está muy feo, eso a mí no me gusta. Y le dijo, tienes que calmarte, vas a verlo cuando termine. No, es que eso no me gusta, todo lo que veo son hilos ahí y eso no me gusta. Y oiga, cuando la abuelita termina y voltea el aro, el niño ve la obra de arte, el dibujo que había hecho su abuelita y quedó impresionado por lo que su abuelita había hecho. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros somos como ese niño. Solamente estamos viendo de acá abajo y pensamos por qué esto y por qué aquello y por qué el otro y por qué así y por qué allá. Aleluya, ¿por qué? Porque no vemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está trabajando tu mejor, aleluya, versión. Tu mejor momento está en las manos de aquel que sabe hilar, y cada puntada, aleluya, tiene un plan porque está por alcanzar un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Dale un aplauso fuerte al Señor. Necesitamos entender que la bondad de Dios, aleluya, la bondad del Señor, amada iglesia, trabaja en nosotros a nuestro favor, aun cuando no lo entendemos. Dios acomoda lo que todavía no vemos. Dios ordena lo que parece confuso. Amén. Dios se encarga de ordenar lo que parece confuso, como cuando usted entra a un cuarto desordenado y usted dice, ¿por dónde empiezo? ¿No les ha pasado a ustedes que de pronto llegan a un lugar como mi garaje, por ejemplo, y quieren mover, y cada vez que abren la puerta del garaje dices, tengo que meterle mano al garaje? Pero la verdad es que no saben ni siquiera por dónde comenzar. Pero ¿sabes qué? Cuando parece todo confuso, Dios se encarga de ordenar. Amén. De ordenar, bueno, no su garaje en su casa, pero de ordenar tu vida, de ordenar tus pensamientos, de dirigir tu corazón. Isaías 64 versículo 4 dice, fuera de ti desde tiempos antiguos, dice el profeta Isaías, nadie ha escuchado, ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que actúe, dice, en favor de quienes en él esperan. Nadie ha visto, nadie ha oído acerca de un Dios que actúe como tú, de un Dios que obre como tú, de un Dios que trabaje, amén, como tú. Pero ¿en quiénes? En aquellos, dice, que en ti confían, que en ti esperan, dice el profeta Isaías. Cuando nosotros esperamos en el Señor, Dios se va a encargar y nos vamos a dar cuenta de que esa espera no fue otra cosa que una preparación para lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios lo está preparando porque Él está haciendo que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Cuando recién comenzamos esta obra, estuvimos casi un año tratando de buscar un lugar donde comenzar. ¿Dónde comenzar?
Y parecía que las cosas, yo hablaba con personas y buscábamos alternativas, no había forma de comenzar, y de pronto nos animábamos porque parecía que se abría un lugar y todo se venía abajo. Casi un año, mientras pastoreábamos en Huedlaco, estábamos tratando de levantar la obra, de comenzar la obra aquí en la ciudad de Edimburgo. Sabíamos que Dios nos había enviado a este lugar. Sabíamos que Dios quería que esta fuera el área donde nosotros comenzáramos la obra, pero no sabíamos cómo íbamos a comenzar. No sabíamos de qué manera nosotros podíamos, qué pasos habríamos de dar. Pero ¿sabe qué? Lo que nosotros no sabíamos, el Señor lo sabía. Y poco a poco Dios nos fue, ¿sabe de qué manera? Quitando ciertas cosas en las que nosotros confiábamos, en las que nosotros pensábamos, porque pensábamos que iba a ser de esta manera, y Dios fue eliminando hasta que nos fue enfocando, y de pronto nos llevó a una casa allá por la Duliro, amén, la calle Efraín. Íbamos manejando y nos encontramos a un hermano que estaba sentado afuera de la cerca de su casa, y cuando lo vemos, mi suegro iba con nosotros, y entonces dice: es el hermano Mancillas. Amén. Es el hermano Mancillas, hermano Isidro, que estaban yendo a Benecer, a la iglesia donde pastoreaba mi suegro, pero ya tenían tiempo que, debido a la distancia y debido a las ocupaciones, no habían podido ir al templo, pero ellos estaban aquí en Edimburgo. Y cuando empezamos ahí lo vimos, nos bajamos, mi suegro lo saluda, nos bajamos nosotros, lo saludamos, y le preguntó mi suegro: ¿por qué está aquí afuera? Y dijo: es que me quedé sin llaves y no pude entrar. Oiga, qué casualidad. Amén. Y cuando estamos ahí, mi suegro le dice: es que aquí andamos nosotros caminando, andamos manejando, porque estamos buscando un lugar donde comenzar una obra. Y entonces, aleluya, cuando estábamos nosotros ahí, el hermano Mancilla dijo: ¿y por qué no comienzan en mi casa? ¿Y cuándo podemos comenzar? La semana que viene. Y para el próximo martes ya estábamos comenzando nuestro primer servicio de Comunidad Cristiana Emanuel. ¿Qué le parece? Es como si Dios le hubiera escondido las llaves al hermano Isidro, porque si hubiéramos pasado por ahí, amén, y el hermano no hubiera estado, quizás hubiéramos pasado derecho. Pero ese día Dios hizo que todas las cosas cooperen para nuestro bien. Dame un aplauso fuerte al Señor. ¿No se emociona por eso? Dios puede hacer lo mismo contigo. Dios quiere hacer lo mismo contigo, porque la bondad del Señor, amados hermanos, trabaja antes que nosotros entendamos, prepara antes que nosotros veamos y acomoda antes de que nosotros lleguemos. Pero hay una cuarta verdad, y con esta voy a concluir: sostiene nuestra esperanza mientras esperamos. La esperanza revive cuando recordamos la maravillosa bondad de Dios. La esperanza, aleluya, vuelve. La esperanza revive cuando tú y yo recordamos la bondad del Señor. Mire lo que dijo el salmista David en el Salmo 27, versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. David escribe estas palabras, hermanos, no en un momento cómodo, ni tampoco en un momento estable. Él no estaba, aleluya, en un momento cómodo o estable de su vida. El Salmo 27 nace en un tiempo de profunda tensión, de mucho peligro, de mucho desgaste emocional. Estos versos que nosotros leemos en el Salmo 27 nacen en uno de los momentos más oscuros en la vida de David, del rey David. Amén. Algunos señalan históricamente que este capítulo 27, aleluya, fue escrito posiblemente en dos situaciones. Unos dicen que pudo haber sido cuando Saúl lo perseguía para matarlo, obligando a David a esconderse, a desplazarse. David, aleluya, empezó a tener que buscar por proteger su vida, y se tuvo que alejar de su familia. Algunos otros piensan que fue durante la huida que David también tuvo que hacer
cuando su hijo Absalón quiso matarlo porque estaba conspirando para quitarle el trono. Pero la verdad es que en cualquiera de estas dos situaciones, David se encontraba en un momento donde había traiciones profundas, amenazas reales. Él estaba enfrentando enemigos poderosos, noches sin poder dormir, decisiones dolorosas que tomar, una fe probada en lo íntimo. Así que este salmo escrito no fue escrito desde un palacio, sino desde la presión, desde el miedo y la fragilidad humana. Y ahí exhausto, ahí, aleluya, cansado emocionalmente, agotado, vulnerable, David escribe el Salmo 27. Mientras él huía, él empieza a escribir el Salmo 27. Y me gusta mucho lo que David dice, porque David, aleluya, expresa de su corazón, aleluya, un sentir profundo, pero también una convicción firme. Porque cuando David habla en el verso 13, no dice hubiera desmayado si no sintiera. Porque a veces, hermanos, no sientes. A veces tu sentir no es el que tú quisieras tener. David no dice hubiera desmayado si no sintiera. David dice hubiera desmayado si no creyese. ¿Creer en qué? ¿Creer qué? Creer que veré la bondad de Jehová. Cuando David trae a la memoria que Dios es bueno, cuando a su mente, en medio de las dificultades, de todo ese cansancio, de toda esa fatiga, aleluya, cuando en su mente la verdad de la bondad del Señor se empieza a afirmar, su esperanza cambia, su esperanza se fortalece. Él dice hubiera yo desmayado, pero creí que veré la bondad de Jehová. La bondad del Señor fortalece y afirma nuestra esperanza para los momentos más difíciles de la vida. Póngase de pie conmigo, por favor. David está diciendo, si no creyera que Dios es bueno, ya habría caído hace mucho tiempo. Pero su bondad es lo único que me mantiene de pie. Y esta verdad, iglesia, hermano que me escuchas, esta verdad hoy quiere sostenerte también a ti. Esa misma verdad que sostuvo a David es la misma verdad que quiere y puede sostenernos a nosotros. Dios es bueno. Y esa bondad no desaparece en los tiempos difíciles. Se hace mucho más visible. En los momentos de adversidad, la bondad del Señor se hace mucho más difícil. La bondad del Señor se muestra de una manera más fuerte, aleluya, en nuestras vidas. De esta forma que cuando las fuerzas flaquean, su bondad nos sostiene. Cuando la noche se alarga, su bondad nos acompaña. Cuando no entendemos nada, Dios ya está trabajando a nuestro favor. Y cuando sentimos que ya no podemos, su bondad nos vuelve a levantar. Mire, voy a terminar. Pero la bondad del Señor, a diferencia de muchas circunstancias en nuestras vidas, por ejemplo, cuando usted quiere sacar algo del banco, cuando usted quiere disponer de una cantidad del banco, usted necesita asegurarse que usted tiene esa cantidad en el banco, ¿verdad que sí? A lo mejor podemos echar números en la mente y decir, bueno, me parece que tengo este dinero para cubrir este gasto o este retiro que voy a hacer. Pero cuando usted trae la tarjeta de débito para usarla, usted sabe, para cuando usted la va a usar, usted tiene que estar seguro de que lo que usted va a sacar de esa cuenta está precisamente en el saldo de esa cuenta. ¿Y cuántas veces nos hemos llevado con alguna sorpresa? Amén. De que no respaldó el saldo el gasto que quería hacer. O no tanto una sorpresa, muchas veces como que ojalá y pase, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces tratamos de solventar algún tipo de situación económica pensando con la seguridad
de lo que yo tenga en el banco. Pero ¿sabe qué? A diferencia de que muchas veces ese saldo no está como uno quisiera, o que esa cuenta bancaria no puede respaldar y ayudarnos a sobrellevar alguna situación, algún pago o algún retiro en ese momento, quiero decirte una cosa: la bondad del Señor no se agota. La bondad del Señor, hermanos, no es como cuando tú tienes que analizar, hay o no hay para usar. La bondad del Señor no es así. Dios, aleluya, tiene la suficiente bondad para compartir contigo y para compartir conmigo. Dios tiene la suficiente bondad para que tú digas en el día: bueno, Dios es bueno. Pero también como para que digas en el momento más difícil de tu vida: Dios sigue siendo bueno. Él tiene la suficiente bondad, aleluya, sin importar cuál sea el proceso que tú estás pasando ahora mismo en tu vida. Dios tiene la suficiente bondad para sostenerte, para fortalecerte, para sacarte adelante, para darte la victoria. Así que en esta mañana, sin importar cuál sea tu dificultad, tú puedes venir a la presencia del Señor con la seguridad de que Dios va a mostrar su bondad sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el salmista en el Salmo 31, versículo 19 dice: cuán grande es tu bondad, las reservas para los que te temen, a la vista de la gente, la derrama sobre los que en ti se refugian. Hay una reserva enorme de la bondad del Señor si tú la necesitas recibir en esta tarde. ¿Por qué no venir al altar? ¿Por qué no venir al altar? Cierto, hay momentos en que decir Dios es bueno es muy fácil, suena fácil, pero hay momentos en la dificultad, en momentos en la adversidad, en el que el Señor quiere decirte: yo sigo siendo bueno, porque yo no cambio, yo sigo siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Qué le parece si dejamos nuestro lugar? Venga a este altar mientras cantamos una alabanza.